Los vikingos y a su vez la mitología nórdica se han convertido rápidamente en uno de los elementos más amados de nuestra cultura popular, a pesar de que antes nuestra perspectiva de los vikingos y de los pueblos nórdicos era la de unos salvajes incivilizados y subdesarrollados, sobre todo comparándolos con el resto de Europa, especialmente con la Europa más civilizada, comillas, como podría ser la de los países del sur. Pero a partir del siglo XIX, varias cosas cambiaron. Primero, la revolución industrial se dio sobre todo en los países del norte, debido a los grandes depósitos de carbón que proporcionaban combustible fácil para las fábricas y los ríos navegables que utilizaban para transportar materiales de una forma barata. También la geografía más llana de estos países permitía la construcción de los primeros ferrocarriles, es decir, que de repente estos países del norte sustituyeron a los países del sur como los productores dominantes y a su vez como los culturalmente influyentes. Y quedaros con esto último de culturalmente influyentes, porque en el siglo XIX está ocurriendo otra cosa en Europa, como siempre por culpa de los franceses. La época del nacionalismo, y los nacionalismos buscaban mitos fundacionales para justificar la existencia de la nación, además de romantizar el pasado del pueblo para crear un sentimiento de orgullo. Por ejemplo, en Francia tienes a Juana de Arco, o en España al Cid Campeador. Pero en los países del norte pues no tenían gran cosa que utilizar y romantizar, la verdad. Excepto... Aquí es cuando comenzó lo que se llama el Renacimiento vikingo. Dinamarca, Suecia, Noruega comenzaron a utilizar a los antiguos nórdicos y su mitología como parte de su identidad nacional. Pero más importante para nosotros, Alemania hizo lo mismo, y debido a su influencia cultural sobre el resto de Europa expandió esta nueva imagen romantizada de los vikingos, con cosas tan populares como las óperas de Wagner, Siegfried, El ocaso de los dioses o las Valquirias, cuya canción principal estáis escuchando ahora mismo. Los vikingos comenzaron a formar parte del imaginario popular, como unos guerreros valerosos e intrépidos, y lo que era una mitología bastante poco conocida se convirtió en una tan popular como la grecorromana, hasta el punto que puede que muchos conozcáis mejor el panteón nórdico que el grecorromano, al que se supone que tenemos una conexión cultural más cercana. Bueno, hoy en día tenemos temática vikinga en todo, desde bandas de metal, pasando por superhéroes, dibujos animados, disfraces, películas, series e incluso neopaganos. Sí, gente que cree en la religión nórdica. En fin, vive y deja vivir, aquí que cada uno que crea en lo que quiera, pero el día que toque sacrificar a alguien no me invitéis a tomar algo. Pero a pesar que tengamos tanta media de cultura vikinga, muy pocas lo hacen realmente bien, porque es bastante difícil representar la cultura vikinga o una historia basada en esta de una forma fiel a las sagas, las historias y leyendas vikingas que han sobrevivido hasta nuestros días. Pero hay una película reciente que representa las sagas a la perfección, y definitivamente es cine, The Northman. Buenas gente, soy Davidchenko y vamos a ver el porqué de esto. Y cuidadito con los spoilers. The Northman es una película dirigida por Robert Eggers y cuenta con pedazo de actores del nivel de Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe o Nicole Kidman. Aparece incluso la cantante islandesa Björk en un pequeño papel. Si ya habéis visto otras películas de Eggers, como La Bruja o El Faro, ya sabréis que tiene un estilo muy particular y bastante críptico, que dejan al espectador desconcertado, sin saber exactamente lo que está ocurriendo. The Northman no es una excepción, y en la película ocurren cosas sobrenaturales que no queda muy claro si están ocurriendo de verdad o es simplemente parte de la imaginación del protagonista. Y esta es una de las razones por las que The Northman es un reflejo genial de las sagas nórdicas. Me explico. Como ya sabréis por series como Vikings, en las historias sobre vikingos los sucesos históricos y la mitología van de la mano. Historias supuestamente basadas en hechos históricos reales tienen siempre un toque sobrenatural, con la aparición de alguna deidad como Odín, o alguna visión como las puertas del Valhalla. Y esta elección no es simplemente para hacer estas historias más entretenidas, sino porque las pocas fuentes escritas que tenemos sobre los pueblos nórdicos, las sagas, que ya he mencionado, mezclan figuras históricas con figuras mitológicas. Los pueblos escandinavos no tenían una tradición escrita como el resto de Europa, ni siquiera tenían una escritura propiamente dicha, tenían las runas, pero eran una forma de escritura muy limitada. Así que las fuentes escritas que tenemos de esta cultura vienen de terceros, como el explorador árabe Ahmad ibn Fadlan, o como se diga, que nos proporcionó la primera descripción del rito funerario de los nórdicos, en uno de los relatos sobre sus viajes por el Volga. Ya sabéis, lo de quemar el barco con el cuerpo del difunto junto a sus bienes y por supuesto una pobre doncella incluida.
que por cierto, este explorador árabe es interpretado por Antonio Banderas en la película El Guerrero número 13, peliculón. Por otro lado, la mayoría de historias se transmitían de manera oral, a modo de cantares, y no fue hasta el siglo XII que los monjes cristianos comenzaron a transcribir todas estas historias y leyendas, que han llegado hasta nuestros días. Estas historias sobre héroes y reyes son las sagas. Por ello, los límites de lo que ocurrió de verdad y lo que es mitológico se entremezclan. De hecho, no se sabe con certeza si el mismísimo Ragnar Lothbrok de Vikings fue real o simplemente un rey mitológico. Aún así, en mi opinión, la serie Vikings no representa del todo bien estas sagas, porque no se comete al 100% a ellas. Le falta la epicidad y la exageración de las sagas, y los eventos sobrenaturales ocurren muy de vez en cuando. Otro ejemplo de media vikinga muy buena hoy en día es el anime Vinland Saga, que literalmente tiene la palabra saga en el título. Pero irónicamente, a pesar de este título, puede que sea una de las obras más históricamente correctas acerca de los vikingos. El autor investigó mucho sobre esta cultura, desde la arquitectura de este pueblo, los ropajes, las armas, las joyas, y obviamente se apoyó en la arqueología moderna para ello. Por lo que en esta historia ocurren sucesos reales con personajes reales, como la ascensión del rey Canuto al trono de Inglaterra. Incluso Thorfinn, el protagonista, es un personaje histórico real. Es por ello que, a pesar de su nombre, Vinland Saga es una trama histórica que resulta que trata sobre los vikingos, más que una saga nórdica, con la excepción de Thorkel el Alto y sus ridículas habilidades de combate que no desentonarían dentro de una de las muchas sagas. Pero en The Northman, Amleth, el protagonista, tiene conversaciones con dioses y espíritus del más allá, se comunica con los animales, porta una espada legendaria forjada por los enanos, busca vengar al espíritu de su padre, que le aparece en forma de cuervo, y de vez en cuando aparecen lugares y personajes reales, como cuando se menciona al rey Harald de Noruega, o cuando Amleth está luchando a las orillas del Volga en la tierra del Rus, o al final, cuando viaja a Islandia. Pero al igual que en las sagas, The Northman no trata de ser una crónica de un suceso histórico, sino que es una historia épica de venganza en la que los mismísimos dioses están de parte de nuestro héroe. La narrativa se antepone a la realidad, y dado que esto es cine, la narrativa no solo es el guión, sino que también los escenarios. ¿Y qué escenarios? Cada uno más bello al anterior. Otra cosa que una buena historia de vikingos debe tener es la brutalidad de esta cultura, desde sus ritos hasta la batalla. En general, las otras dos obras que he mencionado no escatiman en sangre y situaciones macabras, pero más o menos intentan basarse en tácticas usadas por los pueblos escandinavos en la realidad. Pero la violencia en The Northman es primordial y visceral. La parte en la que Amleth forma parte de un grupo de berserkers y atacan un poblado de eslavos en las tierras del Rus es simplemente brutal y despiadada. Los berserkers, o Ulfhednar, eran unos guerreros que combatían semidesnudos, vestidos con pieles de animales, en una especie de trance psicótico, probablemente causado por comer hongos alucinógenos o plantas tóxicas antes de la batalla. Y esto tiene también conexión con las sagas nórdicas, ya que estos guerreros aparecen mencionados en varias sagas, en las que se describe cómo estos guerreros se podían transformar en osos o lobos en la mitad de la batalla, por lo que la existencia de estos guerreros también se mezcla entre la realidad y la mitología. Pero aunque en la película Amleth no se transforma en lobo, sí que vemos cómo muerde la yugular a un pobre eslavo y luego aúlla como un lobo. A pesar de la violencia extrema, las sagas y The Northman también subrayan la epicidad, el gran reto al que el héroe tiene que enfrentarse. En la batalla final para vengar a su padre, Amleth y su tío luchan desnudos en un maldito volcán. Al igual que en las leyendas germánicas, el héroe Siegfried atraviesa el anillo de fuego para liberar a Brunhilda, o da muerte al dragón para bañarse en su sangre y convertirse en inmortal. Y por cierto, si el nombre del protagonista, Amleth, y su tarea de vengar a su padre matando a su tío os suena de algo, es porque claramente The Northman es una versión de la obra de Shakespeare, Hamlet. Pero incluso aquí, The Northman sorprende, ya que probablemente William Shakespeare se inspiró en la saga escandinava Hrolfr para escribir su historia. No por nada Hamlet, en la obra de Shakespeare, es un príncipe danés. Conectada con esta violencia está la muerte, y The Northman hace un trabajo impecable en mostrar la tremenda importancia que tenía en la religión nórdica. En la mitología nórdica, tu vida después de la muerte no estaba condicionada por las acciones que has hecho a lo largo de la vida, como en la religión egipcia, la hindú o en el mismísimo cristianismo, sino que la forma de tu muerte decidía tu destino tras esta. Lo que un guerrero nórdico germánico o un vikingo buscaba era la muerte en la batalla. Morir de viejo en la cama era una maldición. Los muertos en batalla con un arma en la mano son seleccionados por las valquirias, que recorren el campo de batalla para guiar a los espíritus del guerrero caído al Valhalla, junto a Odín. En estos esplendorosos salones, los caídos en combate vuelven a encontrarse y se codean entre héroes legendarios y dioses mientras se preparan para la batalla final, el Ragnarok, donde tendrán que ayudar a los dioses en la batalla del fin del mundo. No es tu vida, sino tu muerte lo que importa. Cuanto más fuerte sea el enemigo, mejor.
Amleth podría haber huido con Olga y tener una vida tranquila en algún lugar en el Volga, pero decide volver para vengar a su padre y enfrentarse a su tío y sus secuaces. En teoría, para proteger a Olga y sus futuros hijos, pero en realidad, como repite una y otra vez en la película, y así poder sentarse orgulloso junto a su padre en el gran salón de los dioses. Now make your passage.